Está con nosotros en el estudio el realizador Miguel Ángel Fontbisier, que, bueno, es una alegría tenerle aquí, porque además tengo que decir que nos está grabando. De esto no sé si mucha alegría o no para él, pero bueno. Miguel Ángel, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Es verdad que hablamos hace un año, tío, cuando comenzaba el rodaje, y ¿tú te imaginabas que podían pasar tantas cosas desde entonces hasta ahora? Pues no, porque además me acuerdo de que cuando hablamos estábamos justo rodando en el club de intercambio de parejas que aparece en la película y fue una entrevista de corre Miguel Ángel, responde a Plaza Radio. Ah, vale, ok, pues nada, vuelvo al Swingers, ahora nos vemos. No, la verdad que ha sido una aventura larga, intensa, pero bueno, ya salió el martes en los cines Babel, se estrenó y ya está en filming y próximamente en Amazon Prime, o sea que... Ni tan mal, ¿eh? Nada mal, ¿eh? Nada mal. Nada mal. Y en Apunt. Y en Apunt, exacto, y en Apunt también. Vamos a contarle a la gente que no nos escuchó en aquel momento qué es Swing, la vida de un secret. Pues Swing, voy a contar un poco lo que me han dicho del martes, ¿no? Que al final una cosa es lo que tú creas y otra cosa es lo que te dice la gente. Muy pues bien. Lo que nos dijeron fue que les gustó porque no saben si es una comedia o un drama. Porque cuando hay drama hay comedia, cuando hay comedia hay drama, cuando hay erotismo, que también hay momentos así un poco calenturientos, pues de repente hay una broma o hay un momento que puedes empatizar con la historia, que se les hizo rápida y que la música la destacaron junto con el trabajo de los actores. Eso es lo que más me ha llegado. Yo, por lo menos, así no son mis palabras, cito a la audiencia. Has hecho muy bien. Y así, pues cada uno luego ya sabe dónde encontrarla y juzgarla. Y a raíz de eso, imagino que contento. Yo contento, sí, hombre. Y después de que además la postproducción nos pilló durante... la pandemia, el confinamiento. Entonces fue, bueno, tuvimos que acabar la película vía teléfono con el de sonido, con el técnico de sonido, el técnico de color, hicimos toda la accesibilidad de la película vía telemática también. Bueno, todo eso fue un poco... diferente, a eso iba yo. Pero entregamos la película antes de tiempo, con lo muy cual... bien. ¿Ah, sí? Sí, la verdad que el equipo estaba muy cohesionado y trabajamos todos a una como Fuenteovejuna y la verdad que no nos podemos quejar en absoluto. Qué guay. Yo quiero pasar por alto lo que has dicho, Miguel Ángel, ese cine inclusivo que tuvisteis que trabajar durante la pandemia. ¿Cómo lo habéis hecho accesible? Bueno, pues digamos que la película, yo llevo varios años investigando sobre temas de cómo adaptar las películas para personas con discapacidad visual o discapacidad auditiva y nada, desde hace unos años descubrí o decidí que la mejor forma es empezar desde el propio guión de la película pensando en que tenemos que abrir las puertas a que más personas accedan a la cultura y cada día es algo más y cada importante. Día más importante, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues la película no solamente tiene estas pistas de accesibilidad como un subtitulado adaptado para personas sordas o una pista de audiodescripción para personas ciegas, sino que además hemos estado trabajando desde diferentes departamentos para que haya estímulos visuales, estímulos auditivos dentro de la película que pasen desapercibidos, porque tú vas a ver la película normal en un Swingers, pero sí que es verdad que una persona que necesite de estas herramientas extra, pues puede decir, ostras, este sonido me ha ayudado mucho, ostras, el color del yo recuerdo que me decías el color, ¿no? Claro, cuando nos preguntabas. El color del vestuario de un personaje, si va de amarillo, pues probablemente, que es así, el subtitulado va en amarillo para que siempre se conecte muy bien y se pueda seguir muy bien si en el caso de que necesites de estos recursos para, pues si no oyes, pues que sepas quién está hablando en todo momento, qué emociones está sintiendo. Incluso la banda sonora hemos subtitulado algunas de las canciones. Ah, sí, muy bien. Para que, claro, al final las canciones tienen mucha relevancia, las letras. Claro. Y entonces, bueno, pues para que todo el mundo se sienta en igualdad y disfrute de la película o la critique con toda la dureza del mundo, pero habiéndola por lo menos con la garantía de que la han visto, la han vivido como los demás. Y que la puede ver todo el mundo, la puede sentir todo el mundo, exactamente. ¿no? Y a las salas, al resto de salas, ¿lo tienes en mente? ¿La productora está trabajando en ello? Yo creo que se va a quedar en como está y luego pues lo que vaya viniendo a través de la productora, etcétera. No creo que con la situación que tenemos, después de tenerla ya en plataformas, pues el movimiento sea ir a cines. No lo sé. A mí me encantaría volver a verla en pantalla grande porque creo que es una película que gana, ¿no? Sí que es muy dinámica, tiene muchos primeros planos, muchos angulares. La verdad que ver un Swingers pues no lo ves todos los días. Trabajamos en una casa también de los años 70 con un estilo muy chulo
pueblo, ahí en una urbanización, que ahora no recuerdo el nombre, y en Santa Bárbara. Sí. Y la verdad que, claro, pues las imágenes tienen mucho peso, todos los actores y actrices son muy guapos y muy guapas. O sea, es una película muy divertida y que gana en pantalla grande, en mi opinión. Pues a veces digo que quedarse sin tiempo en la radio es un fastidio, pero voy a sacar el lado positivo hoy, Miguel Ángel, porque como sé que tienes muchos más cosas que contar, no solo sobre esta película, sino de otro proyecto que está en marcha, que es un libro, que eso sí lo voy a decir yo, etcétera, etcétera, me gusta porque lo vamos a dejar aquí en stand-by y te vienes otro día y hablamos del libro, hablamos ya en ese momento de cómo ha funcionado la peli en las plataformas, qué te está diciendo la gente, a ver. aparte del día de la mostra, etcétera, y así podemos hablar largo y tendido, porque se puede hablar de mucho y muy bueno con este señor que acabáis de escuchar, con Miguel Ángel Font Visier. Exacto, to be continued.